Romper maldiciones, experimentar sanidad. Tom Brown. Capítulo 3. ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Probablemente pensará que es injusto ser juzgado por los pecados de los padres. El hecho es que Dios no le juzgará por el pecado de sus padres. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, dijo: Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Éxodo 25. Dios no se mete con los hijos de los pecadores, sino con los hijos de aquellos que odian a Dios. Los que aman a Dios, pero están en pecado, son responsables de sus propios actos, como confirma Dios en Ezequiel. La persona que peque morirá. Sepa que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Ezequiel 18:4. El hijo del que peca no es responsable de los actos del Padre. Para aclarar este punto, Ezequiel incluye la siguiente ilustración sobre un padre pecador y un hijo justo. Ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la culpa del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Ezequiel 18, versículos 14, 17, 19 al 20. Ezequiel no estaba contradiciendo lo que dijo Dios en Éxodo sobre el castigo de generaciones futuras de hijos, porque Dios dijo que castigaría solo a los que me odian. En otras palabras, el castigo llega solo sobre quienes siguen en el mismo camino de desobediencia de sus padres. Por tanto, una maldición generacional no es automática. Se puede romper. No tiene por qué ser una situación permanente. Desgraciadamente, la expresión nos dice que los hijos con frecuencia siguen los patrones de vida de sus padres. Es común ver cómo se transmiten muchas decisiones dañinas como adicción, obesidad, embarazos en adolescentes, preocupación, ira, abuso, divorcio, juegos lucrativos, vaguería, adulterio, delitos y muchos otros comportamientos pecaminosos. La Biblia nos da varios ejemplos de hijos que siguen los malos caminos de sus padres. Piense en Abraham e Isaac. Abraham le entregó su esposa Sara al faraón por temor a perder su vida. Génesis 12, 10, 20. Su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo cuando experimentó temor. Le entregó su esposa Rebeca al rey Abimelech, como lo había hecho su padre. Génesis 26, 7. Los hijos a menudo heredan los hábitos destructivos de sus padres. Cuando estaba enseñando esto a un grupo de prisioneros, pedí que alzasen la mano los hombres que estuvieran repitiendo las cosas malas que habían visto en la vida de al menos uno de sus padres. De los 70 hombres presentes, 65 levantaron su mano. Solo 5 admitieron ser hijos pródigos que habían abandonado el buen estilo de vida de sus padres. Con mucha diferencia, la mayoría de los hombres que están en la cárcel no son las ovejas negras de la familia, sino solo representantes de la disfunción de sus familias. Los hijos no se escaparán de las maldiciones generacionales si continúan en los caminos de sus padres. Nos engañamos a nosotros mismos si esperamos que nuestras maldiciones se rompan sin querer arrepentirnos. Las maldiciones llegan en muchas formas. Según Deuteronomio,
Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Deuteronomio 28, 1-4. Quienes están bajo una maldición experimentarán fracaso y calamidad en sus vidas. Puede que experimenten una enfermedad crónica o de muerte, como la diabetes o el cáncer. Las enfermedades mentales, incluyendo los pensamientos de suicidio, pueden rondarles. Quizá experimenten conflictos matrimoniales. Sus hijos quizá caigan en varias formas de ataduras. Podrían caer en un estado de carencia económica continua. Si está experimentando algunos de estos efectos, podría estar bajo una maldición, pero solo el Espíritu Santo puede hacer un diagnóstico adecuado. Si sus padres sufrieron bajo circunstancias similares y tuvieron dificultades, entonces es probable que usted esté bajo una maldición generacional. En tales casos, quizá necesite tratar la presencia de demonios. Hacer separaciones. Para romper una maldición, tiene que entender si la maldición tiene su origen en usted o en sus padres, abuelos o bisabuelos. Si tiene su origen en ellos, entonces, lo crea o no, tiene que confesar los pecados de sus familiares. Es esencial, incluso bíblico, confesar los pecados de generaciones previas. Mire este ejemplo de la vida de Nehemías. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de su pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Nehemías 1, 5, 6. Nehemías confesó no solo sus pecados, sino también los pecados de su familia. Él regresó al pasado para enderezar las cosas. Quizás se pregunte, ¿realmente es esto necesario? Creo que si ignoramos el pasado, podemos fácilmente volver a repetirlo. Si no somos totalmente honestos en cuanto a los pecados de nuestros antepasados, entonces estaremos en condiciones de caer en ellos. Las investigaciones revelan que la razón por la que es difícil que los niños sean liberados de los patrones que establecieron sus padres es que o bien están intentando ocultar el estilo de vida de sus padres o simplemente lo están negando. El secretismo y la negación son los principales culpables de continuar las maldiciones generacionales. La Biblia dice que todo sea establecido por medio de 2 o 3 testigos. 2 de Corintios 13:1. Piense en las palabras del profeta Jeremías. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Jeremías 14:20. Observe su necesidad de confesar la iniquidad de nuestros padres para no seguir sus mismos pasos. Me gustaría llevar esto un paso más adelante. No solo debemos confesar y arrepentirnos de los pecados de nuestros padres, también debemos, en la medida de lo posible, reparar el daño que ellos causaron por medio de sus pecados. Digamos, por ejemplo, que su padre era un racista. No basta simplemente con que usted se abstenga de hacer comentarios racistas. Usted necesita trabajar por la reconciliación racial, intentando establecer la armonía entre diferentes grupos raciales. Tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que hizo su padre. Esto es el verdadero arrepentimiento. En mi caso, mi padre abusaba de mi madre. Era propietario de un bar y bebía mucho.
nunca nos llevó de vacaciones familiares. De hecho, rara vez pasaba tiempo con nosotros. Mi madre no era el mejor ejemplo de madre, especialmente cuando yo era un bebé. Al no querer renunciar a su estilo de vida de fiestas, básicamente le encomendó el cuidado de sus hijos a la madre de mi padre, mi abuela, para que nos educase. Mi hermana y yo nunca vimos un buen ejemplo de una madre y un padre. Además de todo eso, mis abuelos no se trataban con amabilidad cuando vivíamos con ellos. Incluso dormían en cuartos separados. Por tanto, yo crecí bajo una maldición generacional, y probablemente esa era la razón por la que tengo una carga tan fuerte por romper las maldiciones generacionales. Sin la mano fuerte del Señor en mi vida, yo estaba destinado a seguir el patrón establecido por mis padres y sus padres. Por fortuna, conocí al Señor y entendí claramente que este hilo de disfunción tenía que terminar conmigo, o si no, mis hijos estarían condenados a caer en lo mismo. Hice un esfuerzo consciente, no solo de arrepentirme por los pecados de mis padres, sino también hice el firme propósito de ir en contra de su estilo de vida. Por ejemplo, cuando una esposa me dice que su marido ha abusado de ella, le aconsejo que, en base a las Escrituras, se le permite dejar a su marido. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras. Malaquías 2:16. Al Señor le indigna tanto el divorcio como la violencia doméstica. Un marido no puede esperar que su esposa permanezca en el matrimonio si la golpea. Cuando un marido abusa de su esposa, es equivalente al divorcio. Por tanto, no creo que una mujer esté condenada a permanecer en esa relación. Yo no defiendo el divorcio fácil, pero ninguna esposa debería sentir ninguna obligación religiosa de vivir en el temor y el daño de un matrimonio abusivo. Cuando me reúno con maridos abusivos en mi oficina, se llevan tal reprimenda que ciertamente les costará olvidar. ¿Por qué? Creo que es mi tarea revertir el tipo de daño que mi padre ayudó a crear en mi familia y en otras familias también. Actúo de igual forma con el alcoholismo. Yo veía a mi padre llegar a casa del bar borracho casi todas las noches. Desde que me casé y tuve mis propios hijos, hice el compromiso de nunca emborracharme. Mis hijos nunca podrán decir que vieron a su padre borracho ni tan siquiera una sola vez. Para responder a la negligencia familiar, llevo a mi familia de vacaciones todo lo que puedo, normalmente 2 o 3 veces al año. No quiero nunca llegar a caer en los mismos patrones de negligencia que vi en mi padre. A pesar de lo difícil que pueda ser educar hijos, he intentado darles mi tiempo, precisamente lo que yo no tuve cuando me educaron. Estoy lejos de ser el padre perfecto, pero conozco la importancia que tiene hacer un esfuerzo diligente por abandonar verdaderamente los pecados de la generación anterior. Creo que Dios ha honrado mi esfuerzo y en gran medida he experimentado bendiciones en lugar de maldiciones. Hoy puedo decir alegremente que mi padre conoce al Señor. Tuve el privilegio de bautizarle en agua como uno de los primeros miembros de mi familia. Rara vez faltó a una reunión mientras tuvo salud. Mi madre conoció al Señor antes que yo y fue clave para que yo acudiera al Señor. Ella sigue siendo una esposa, madre y abuela dedicada. ¡Qué giro tan radical! Ella se ha convertido en una tremenda bendición y en un gran ejemplo. La maldición generacional en la vida de nuestra familia realmente ha sido rota. Casa limpia. Las maldiciones de su familia también se pueden romper. Confiese el pecado de su familia ahora mismo. Diga: en el nombre de Jesús, confieso mis pecados y los pecados de mis antecesores. Confieso. Confiese algunos de los pecados siendo tan específico como pueda. Me niego a permitir que el pasado determine mi futuro. Renuncio y rechazo todos los pecados del pasado.
En la mejor medida de mis posibilidades, trabajaré para hacer las cosas bien. Después, tiene que deshacerse de cualquier objeto idólatra que haya en su casa que le pudieran haber pasado: estatuas, abalorios, reliquias, cristales, amuletos, cuadros y cosas semejantes. No necesita deshacerse de arreglos de sus padres o abuelos que no hayan tenido relación alguna con la idolatría. Quizá tenga que deshacerse también o devolver a los propietarios originales cualquier dinero sucio. Esto incluiría dinero que obtuvo en el juego, objetos robados o beneficios obtenidos a través de actividades ilegales o inmorales. Después de limpiar su casa de estos objetos, tiene que reclamar su herencia en Cristo. Aunque su sangre pueda estar manchada, la sangre de Jesús le limpiará de todo pecado. Tiene que creer más en el poder de la sangre de Jesús que en el poder de la sangre de sus antepasados. Libérese de la maldición a través de la oración. Debe bendecir su hogar y su familia, declarando las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Quizá quiera usar una oración parecida a esta: en el nombre de Jesús, declaro que soy un hijo de Dios. La sangre de Jesús me ha regenerado. No tengo que vivir bajo ninguna maldición. Cristo me ha redimido de la maldición de la ley. Tomo mi autoridad como hijo de Dios y libero a mis nietos, mis hijos y a mí mismo de toda maldición generacional. Ordeno a todo demonio que se vaya de mi línea de sangre. Ahora mismo, por las llagas de Jesús, somos sanados y bendecidos. En este momento, quizás se esté preguntando si su oración ha funcionado o no. No debe dudar. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. No permita que la duda o el temor infecte sus oraciones. Permanezca firme en la fe y crea que los demonios les han dejado a usted y su familia. En lugar de repetir esta oración una y otra vez, haga una oración de agradecimiento. Dé gracias a Dios por haberle liberado. Padre, te doy gracias porque soy libre de la maldición generacional. No heredo nada de mis padres y abuelos. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son nuevas. Vivo bajo el nuevo pacto con mejores bendiciones. Soy bendito en la ciudad y bendito en el campo. Todo aquello sobre lo que pongo mis manos será bendecido. Mis hijos también son bendecidos. Soy cabeza y no cola. Estoy por encima y no por debajo.